Los protestantes aceptan el domingo en vez del sábado como el día para su adoración pública después que la Iglesia Católica hizo el cambio. Pero la mente protestante no parece reconocer que al observar el domingo, ellos están aceptando la autoridad del interlocutor de la Iglesia, el Papa. Our Sunday Visitor, 5 de febrero de 1950. Nosotros, los católicos, entonces, tenemos precisamente la misma autoridad para santificar el domingo en vez del sábado, como tenemos para cada otro artículo de nuestro credo, es decir, la autoridad de la Iglesia. Mientras que ustedes, los protestantes, realmente no tienen ninguna autoridad, pues no hay autoridad para ello en la Biblia, el santificar el domingo. Y ustedes no permiten que pueda haber autoridad para ello en otro lugar. Declaraciones del protestantismo sobre el cambio. Bautista. Había un mandamiento acerca de guardar el sábado, pero ese día sábado no era el domingo. Sin embargo, se puede decir, y con muestra de triunfo, que el sábado fue transferido del séptimo día al primer día, con todos sus deberes, privilegios y sanciones. Con un ardiente deseo sobre este tópico que he estudiado durante muchos años, yo pregunto, ¿dónde puede encontrarse el archivo de esta transacción? No en el Nuevo Testamento. Ahí no hay nada. No hay evidencia bíblica del cambio de la institución del séptimo día al primer día. Dr. E. Hiscox, autor del Baptist Manual. Congregacionalista. Está muy claro que por muy rígido o consagrado que pasemos el domingo, no estamos guardando el sábado. El sábado fue fundado sobre un mandamiento específico divino. No podemos encontrar un mandamiento específico del domingo. No hay una sola línea en el Nuevo Testamento que sugiere que incurrimos alguna pena por violar la supuesta santidad del domingo. Dr. R.W. Dale, The Ten Commandments, páginas 106 y 107. Bautista del Sur. El nombre sagrado del día séptimo es sábado. Este hecho es demasiado obvio para refutar. Éxodo 20:10. En este punto la enseñanza de la palabra ha sido admitida en todas las generaciones. Ni una vez los discípulos aplicaron la ley sabática al primer día de la semana. Esta locura se realizó en un tiempo futuro. Ni pretendieron que el primer día suplantara al séptimo. Joseph Judson Taylor, The Sabbath Question, páginas 14, 15 a 17 y 41. Iglesia Libre Luterana. Como no se pudo producir un solo lugar en las Sagradas Escrituras que testifican que el Señor mismo o los apóstoles ordenaron una transferencia del sábado al domingo, entonces no era fácil contestar la pregunta, ¿quién ha transferido el sábado y quién tiene la autoridad para hacerlo? George Svertrop, en New Day. Episcopal protestante. Recuérdense que los episcopales y los luteranos son muy parecidos a los católicos. El día ahora ha cambiado del séptimo al primer día. Pero como no encontramos con alguna dirección bíblica tal cambio, concluimos que fue hecho por la autoridad bíblica de la Iglesia. Explanation of Catechism. Bautista. Las Escrituras no le llaman en ningún lugar al primer día de la semana el sábado. No hay autoridad bíblica para hacerlo. No, por supuesto, alguna obligación bíblica. The Watchman. Presbiteriana.
Recuerden, presbiteriana se parece mucho a la católica. No hay ni una palabra, ni insinuación en el Nuevo Testamento sobre la abstinencia del trabajo en domingo. La observancia del miércoles de ceniza tiene su fundación sobre la misma base que la observancia del domingo. Dentro del descanso dominical no entra la ley divina, Canon Aiton, en The Ten Commandments. Anglicana, la Iglesia de Inglaterra. ¿Y en dónde se nos dice en las Escrituras que hemos de guardar el primer día? Se nos exige que guardemos el séptimo, pero en ningún lugar se nos exige la observancia del primer día. Isaac Williams, Plain Sermons on the Catechism, páginas 334 y 336. Discípulos de Cristo. No hay autoridad bíblica designando el primer día como el día del Señor. Dr. D. H. Lucas, Christian Oracle, 23 de enero de 1890. Metodista. Es verdad que no hay un mandato positivo para el bautismo infantil, ni tampoco hay alguno para guardar el primer día de la semana. Muchos creen que Cristo cambió el sábado, pero de sus propias palabras vemos que no vino con ese propósito. Aquellos que creen que Jesús cambió el sábado lo basan solamente en una suposición. Amos Bimney, Theological Compendium, páginas 180 y 181. Episcopal, recuérdese, se parecen a los católicos. Hemos hecho el cambio del séptimo día al primer día, del sábado al domingo, sobre la autoridad de la única, sagrada, católica y apostólica Iglesia de Cristo. Obispo Seymour, Why We Keep Sunday. Bautista del Sur. El nombre sagrado del día séptimo es sábado. Este hecho es demasiado obvio para refutar. Éxodo 20:10. Congregacionalista americana. La noción actual que Cristo y sus apóstoles autoritariamente sustituyen el primer día por el séptimo es absolutamente sin autoridad en el Nuevo Testamento. Juan Abbott en Christian Union, 26 de junio de 1890. Iglesia cristiana. Recuerdo, estamos hablando de los protestantes hablando. No hay testimonio en todos los oráculos del cielo que el sábado ha sido cambiado o que el día del Señor vino en su lugar. Alexander Campbell, on the Reporter, 8 de octubre de 1921. Bautista. Se me hace inexplicable que Jesús, durante 3 años de discusiones con sus discípulos en muchas oportunidades, conversando con ellos sobre el sábado, cubriendo sus varios aspectos, librándolo de todo su brillo falso, tradiciones judías, nunca aludió a la transferencia de ese día, ni tampoco durante los 40 días de su resurrección lo insinuó. Ni hasta donde sabemos, el Espíritu que les fue dado para recordar todas las cosas que Él les había dicho, trató esta pregunta. Ni aconsejando e instruyendo discutieron este tema. Claro, yo sé muy bien que el domingo vino a entrar en la historia de los primeros cristianos como un día religioso, como aprendimos de nuestros padres cristianos y otras fuentes. Pero qué lástima que haya venido con una marca del paganismo y bautizado con el nombre de el Dios Sol, entonces adoptado y santificado por la apostasía papal y legado como una legacía sagrada al protestantismo. Dr. E.T. Hiscox, reportaje sobre su sermón en la Convención Ministerial Bautista en el New York Examiner, 16 de noviembre de 1893. En Romanos 14, 1 a 23, el apóstol Pablo escribe a la primitiva iglesia cristiana de Roma, compuesta por gentiles y judíos,
y entre algunos de estos últimos los esenios. Esta secta judía había comenzado en el siglo II a.C. Se caracterizaba por extremo puritanismo. Celebraba las fiestas anuales y los sábados ceremoniales de los judíos, además de las festividades propias de ellos. Hay evidencia de que se abstenían de beber vino y comer carne, especialmente en esos días festivos. Cuando una cultura tan puritana como la de ellos tuvo que lidiar con la cultura helénica, pagana, de los gentiles, ahora que todos habían aceptado la fe cristiana, se produjo un choque entre los débiles y los fuertes de la fe. Los débiles se caracterizaban, entre otras cosas, por comer legumbres y los fuertes, entre otras cosas, por comer carne. Por supuesto, los dos grupos lo hacían con la mejor intención de agradar a su recién aceptado Salvador Jesucristo. Todo este capítulo se refiere a disputas no esenciales sobre qué comer o no, o en qué días sí y en qué días no. A través de los siglos, los que adoran en domingo han promovido la tesis de que Pablo, en los versículos 5 y 6 de Romanos, capítulo 14, está erradicando el sábado semanal del cuarto mandamiento de la ley moral de Dios. El texto dice: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Toda la discusión trataba de asuntos no esenciales, a diferencia de los asuntos esenciales encontrados y reprendidos por el mismo apóstol Pablo cuando escribe a los Gálatas, en Gálatas 2:4, 1:8, 4:8, 9 y 11. En la iglesia primitiva en Roma no había discusión sobre temas morales fundamentales que están clarificados en los 10 mandamientos, en el Sermón de la Montaña o en alguna otra declaración importante de las Escrituras. ¿Quién puede tener un mandamiento divino delante de él y decirle a los demás: ustedes pueden tratar este mandamiento como les plazca, no importa si lo guardan o no, hagan lo que quieran? Ningún apóstol pudo haber sostenido ese argumento, y probablemente ningún hombre estaría más sorprendido de esa interpretación que Pablo mismo, quien guardaba el mayor respeto por la ley moral de Dios, el decálogo, los 10 mandamientos, la cual es santa, justa y buena. Romanos 7:12, como lo escribió él mismo. Para el apóstol, cada uno de los 10 mandamientos es una expresión de amor. Romanos 13:8 a 10. Y Cristo mismo, la norma de todas las enseñanzas paulinas, fue indisputablemente un guardador del sábado. Lucas 4:16. Pablo mismo, quien evidentemente no puede ser considerado como débil, adoraba en sábado, como era su costumbre. Hechos 17:2. Él no tenía alguna duda de la validez del sábado semanal. Por lo tanto, es un error asumir que cuando ellos fueron convertidos al cristianismo por Pablo, los gentiles y los judíos hubieran estado ansiosos por renunciar al sábado del mandamiento y adoptar un día de ellos. En Romanos 14, Pablo está dando por sentado que ciertas cosas no son materia de disputa. Si se le hubiera ocurrido a él que había creyentes presuntuosos
que creyeran que un mandamiento de la ley moral de Dios podía ser arrancado de tajo a voluntad, él seguramente habría presentado su argumento con detalles.